Y bien, estamos ahora con Jeremías Gamboa. Jeremías Gamboa es el gran descubrimiento de la literatura hispanoamericana, en realidad. Nació, lanzado con gran, éxito en España, en México, ha estado recientemente en la Feria de Guadalajara, precisamente presentando su novela. Su novela, a ver si no sé si ponchamos acá o allá o a dónde, se llama Contarlo Todo, Contarlo Todo. Y ha sido presentada también en Lima, y bueno, entiendo, un éxito de ventas también, y ha tenido críticas excelentes, extraordinarias en España, en México, en Lima, en fin. Y es verdaderamente el nuevo boom, es una especie de resurrección del boom latinoamericano. Jeremías, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Bueno, un poco aterrado por tu presentación, pero por lo grande que suena todo, pero... Bueno, es que uno lee las críticas españolas, en fin, y realmente es como una especie de nuevo comienzo, una cosa... La gente está buscando siempre un nuevo comienzo, ¿no? Y creo que también a veces hay una nostalgia muy fuerte por el boom de la novela latinoamericana, hay un deseo de que aparezca. Entonces a veces, cada que aparece una novela más o menos, la gente está creyendo que está ante el boom, digamos, ¿no? Pero bueno, es un momento, digamos, vamos a esperar qué pasa con el libro más adelante, ¿no? Bueno, claro, el libro tiene la fuerza, la atracción de ser una gesta personal, porque digamos, normalmente una ficción es una ficción, pero este es un libro en el que uno nota que estás realmente contándolo todo, ¿no? Entonces, el lector, digamos, esa es la fuerza atractiva quizás de la novela, y ahí hay la lucha por tratar de conseguir un resultado en un medio social distinto del origen, digamos, del protagonista, del origen social. Es un origen social pobre, digamos, y es una persona que es la gesta por la emergencia social, en buena cuenta, a través de una herramienta muy particular que es la literatura o la escritura, o el periodismo, en fin. Pero al mismo tiempo es la gesta por encontrar la vocación, por ser escritor, ¿no? Entonces es una novela que finalmente encuentra su cauce, ¿no? Bueno, es interesante porque yo, una de las cosas que me planteé con la novela era tratar de no hacer una representación social, ¿verdad? Pero es inherente al desarrollo del personaje. El personaje está en una sociedad y por lo tanto esas contradicciones, esos desencuentros sociales se dan, ¿no? Yo escribí la novela pensando más en una novela sobre el encuentro de la vocación, Claro. Pero al momento de usar ciertas experiencias, espacios que conocía, apareció lo que apareció, que ha generado también una cantidad de lecturas encontradas, ¿no? Algunas personas le exigen a la novela una representación social más clara, ¿no? Del conflicto entre clases sociales. Más bien lo que ocurre aquí es un desplazamiento, ¿no? De un personaje que tiene este origen del que hablas, pero que a través de la educación, ¿verdad? Estudia en la Universidad de Lima, ¿no? Y ejerce el periodismo, encuentra una manera de irse desplazando por la sociedad hasta encontrar su vocación, ¿no? A mí me interesaba mucho, sí, la idea de la voz literaria como una figura que referiría, o que pudiera referir el encuentro de una identidad también, ¿no? Es un personaje que creo que en el camino y en las adversidades y en las dificultades encuentra también su rostro, ¿no? Y encontrar su rostro es encontrar su voz y es poder narrar su vida, ¿no? Sí, porque al principio no queda claro que realmente quisiera ser escritor, es decir, es algo que va descubriendo. Va descubriendo y digamos que de alguna manera el periodismo es una vía, digamos, el protagonista descubre que puede escribir bien, ¿no es cierto? Sí. Que aprende a escribir haciendo periodismo, pero al mismo tiempo, como dice Saúl Vegas, que debe ser seguramente Raúl Vargas, el periodismo mata, ¿no? El periodismo mata, porque efectivamente es una actividad que consiste en algo así como darle atractivo a lo que no tiene mucho atractivo en el fondo, es decir, es producir la noticia, es decir, es darle a la realidad, que puede ser más o menos gris, color, ¿no? Entonces uno termina agotándose en esa tarea, sí, y claro. Es una tarea más muy exigente, porque es diaria. El periodismo es como una panadería, tienes que producir pan todos los días, es decir, nunca para, es una cosa... Y no te permite observar con el detenimiento que exige la observación artística, digamos, ¿no? Que es más bien el trabajo de la contemplación, ¿no? Claro. Entonces,
el periodismo y la literatura se encuentran, se intersecan en un lugar que es el de narrar, ¿no? A mí me pasó mucho, yo fui cronista en Somos muchos años y aprendí, creo yo, a contar historias, pero había eso, tenías que escribir una historia cada semana tenía que convencer a Fernando Ampuero de una nueva historia buena que él me pudiera probar y contarla en una semana, y no paraba, no se detenía nunca, y no podía observar yo mis asuntos más personales, ¿no? Entonces desarrollé un poco una relación con el lenguaje y con la narrativa, pero todavía no con mis temas más personales, que es escribir un material más candente que escribir periodismo, porque finalmente el periodismo tú, salvo que sea periodismo de investigación y le estés jugando la vida en ello, estás contando la vida de otra persona. Mucho más difícil tratar tu propia vida, ¿no? Claro, el periodismo en ese sentido quizá te aliena un poco, te enajena, no te saca de ti mismo. Esto, en ese sentido, es lo contrario de la literatura. Así es, yo también creo lo mismo, ¿no? Y la novela por eso está dividida en dos partes, ¿no? Una que es muy periodística, la mitad de la novela, tributaria, ya lo han dicho varias personas que han leído el libro y han escrito sobre él, de una tradición de novelas periodísticas que hay en el Perú, ¿no? Los últimos días de la prensa, Jaime Bailey, Conversación en la Catedral, sin duda, de Vargas Llosa, ¿no? Y la segunda mitad es como si los personajes de esas novelas de periodismo salieran. Fíjate tú que es interesante, pero en esas novelas y en una novela como Mala Onda de Alberto Fuguet, el periodismo es como una cárcel siempre. Y casi no hay respiro fuera del periodismo. Uno piensa en Tinta Roja, que fue llevada a la pantalla por Lombardi, y es como si fuera el periodismo no pudiera ocurrir nada. En verdad, vives en el periodismo, no hay forma de salir del periodismo, y nunca se había representado, o creo que no, una novela en la que el periodismo quedase atrás, ¿verdad? En que rompes, digamos, la cárcel del periodismo. Y es un poco la segunda mitad de la novela, que es cuando el chico, este personaje, Gabriel Lisboa, enfrenta su vocación fuera del periodismo, ¿no? Entonces el periodismo no termina siendo una limitante, sino termina siendo una plataforma, porque el personaje lo deja a tiempo, ¿no? Es una cosa que Saúl Vegas le dice, esta frase que es un leitmotiv de la novela, ¿no? El periodismo te va a matar, nos va a matar a todos, ¿no? Nos va a matar a todos. Un periodista en catalán me dijo una cosa muy bonita, me dijo que sentía que un personaje de Conversación en la Catedral, que Saúl Vegas era como un personaje de Conversación en la Catedral, ¿no? El periodismo siempre ha sido visto en la literatura como algo que te mata, ¿no? Sí, pues. Carlos Ney y Zabalita y tal, le decía a Lisboa, búscate otro destino, digamos, ¿no? Y creo que la novela, en ese sentido, traza una línea de encuentro de una vocación. Es verdad, bueno, salvo el periodismo de investigación o el periodismo editorial, ¿no? En donde el periodista sí, digamos, tiene una causa. No es que estás entregado a transmitir o describir lo que ocurre fuera de ti, que no tiene nada que ver contigo, sino que tu vocación es esa, precisamente, luchar por una causa determinada a través de una línea editorial o a través de labores de investigación. Ese tipo de periodismo... Es que ese es un periodismo puro, ¿sabes? Claro. Hay dos periodistas. Es bien interesante el periodista inactual es el que coquetea con la literatura todo el tiempo, ¿no? Hay un tipo de periodista que es el periodista informativo, estoy pensando en Gustavo Gorriti, por ejemplo, gente que trabaja la investigación o el periodismo de opinión puramente, ¿no? Pero hay una zona que es intermedia, que es la zona más inactual, que está llena de gente que quiere escribir novelas, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, leí un texto de Tom Wolfe, del nuevo periodismo, que decía, no existía en las redacciones de esa época, en Chicago, en Nueva York, un periodista que no tuviera una novela guardada en su mesa de noche, digamos, en escritura, ¿no? Y esa zona sí es un poquito más evanescente, más difícil de definir. A mí me pasó eso, ¿no? Que hice mucho periodismo literario, trabajé en Etiqueta Negra una época, ¿no? Y ahí me di cuenta que realmente incluso el periodismo literario, que parece muy literario, seguía una verdad muy diferente a la verdad de la ficción, ¿no? Completamente distinta. Es otra manera de ver el mundo, ¿no? Ahora, claro, ahí entra el problema de la supervivencia económica, digamos, ¿no? Porque el protagonista, cuando trabaja en proceso, donde no le pagan bien, pero luego trabaja en la industria, que obviamente es el comercio, y la revista esta que Somos, evidentemente, llega a ser editor tempranamente, prematuro, digamos, precozmente, ¿no? De Somos, digamos. Y bueno, ahí gana bien, gana bien, pero claro, la cárcel termina ahogándolo. No solo la cárcel, algo que me ha llamado la atención, y es que ahí hay algo de periodismo, de las costumbres periodísticas antiguas, porque los periodistas antiguos, efectivamente, después de la redacción se iban a tomar tragos, o eran, eventualmente hasta la coca podía intervenir, ¿no?
aquí ocurre algo de eso, pero estábamos ya en el año 2000, 2000 tantos, eso me sorprendió mi experiencia fue que bien, Somo bien, fuera así. Bien, me sorprendió. A mí me pasó una cosa muy interesante en mi vida. Yo empecé a trabajar en periodismo muy temprano, a los 19 años, ¿no? Empecé a hacer prácticas en Caretas. Y trabajé con una generación de periodistas que todavía, de alguna manera, entendía su oficio bajo las ideas de Doris Gibson. Y Enrique Sileri estaba en plena potencia de su trabajo, de sus capacidades. En fin, era un director potente y muy combativo, ¿no? Y era un periodismo idealizado, ¿no? Una cosa, no existe ahora eso ahora, ¿no? Yo los vi bañándose en la pileta en el año 95 cuando Fujimori se religió, ¿no? Entonces sí que vi, creo que uno de los últimos estertores de ese tipo de periodismo más romántico, ¿no? Ahora el periodismo, el otro día hablando con una periodista, viendo cosas de cobertura de mi libro, me dice, es que nosotros ya pauteamos todo a nivel comercial, ¿no? Las carátulas están definidas, ¿no? Y tú lo sabes, me dice. Me digo, no, no lo sé, no es el periodismo que yo viví, ¿no? Bueno, es que Caretas estaba en esa época, era la época de Fujimori, había una causa por la democracia, había el tema, en fin, había un periodismo... Era de un romanticismo. Yo me acuerdo que a mí me llevaron a la oficina de Sileri y mira lo que me estás haciendo contar, para preguntarme yo por quién pensaba votar, ¿no? Porque querían saber qué pasaba afuera un poco, ¿no? Y porque estaban por apostar que Fujimori no ganaba en primera vuelta. Y ganó con una mayoría abrumadora. No. Y ellos se tuvieron que bañar. Entonces eran caballeros de causas imposibles, románticos de alguna manera, porque también... no había tanta fuerza económica a nivel de anunciantes y tal que condiciona muchas veces la práctica periodística, ¿no? Ahora, una cosa que tú dices y que me da pie de decir algo, es que el personaje renuncia a la mitad de la novela del periodismo porque lo que él está buscando no es un ascenso social, ¿no? Está buscando una identidad, ¿no? El personaje no termina, digamos, en un departamento con la chica de los sueños, ni mucho menos. Termina... ¿Pero no se mezclan las dos cosas? En este caso no, porque él... Cuando llega justamente a ese pico en la primera mitad de la novela en la que él encuentra este trabajo muy bien pagado y se muda a Miraflores, vemos que ha conseguido todos los, vamos a decir, los elementos que significarían el ascenso y el final de un libro, digamos, de desplazamiento social puramente, ¿no? Pero él renuncia a eso por su vocación, ¿no? Es verdad. Y el final de la novela está muy lejos de que él esté en Miraflores con un departamento frente al mar y un carro. Es muy, muy, muy lejos de eso. Como empieza la primera página, él está en Santa Anita, no tiene trabajo, no tiene nada, pero está recobrando su vida, ¿no? Es una cosa que dice Ricardo González Vigil, ¿no? Es una novela de la vida recobrada porque él tiene ha descubierto que su vida tiene sentido y que se puede narrar, ¿no? De acuerdo. Bueno, me están pidiendo una pausa. Sí.